Bueno, pues el tema que elegimos para este mes, para platicar, lleva el título de Funciones versus Juego de Roles en las relaciones familiares y sociales. Y fue entonces que se me ocurrió platicar del tema un poquito diferente a como hemos estado tratando cada sesión que platicamos de esto, y armé una ruleta con tópicos con los cuales podemos abordar el tema en función de los comentarios que hicimos cada uno de nosotros como aportación, desde dónde se podría tratar. Y para no hacerlo directivo, pues una ruleta nos puede ayudar muchísimo. Lo que es importantísimo que mantengamos aquí son dos cosas. Una, mantenernos siempre en el marco de la familia y la sociedad. O sea, no vamos a entrar a temas laborales, sino nos vamos a mover en temas de familia, de amistades y de ambientes que tienen que ver con la sociedad. Nos vamos a centrar mucho en los roles, que es principalmente el tema. Los roles que jugamos y la función que tienen estos roles en el ambiente familiar y en el ambiente social. ¿Les parece? Sí, está bien. ¿Les parece Muy bien hasta bien. aquí? ¿Sí? Sí, que era algo que platiqué con Charlie, que cuando hablabas de sociales, para nosotros sistémicos, de repente sistema social, pues se abre también a la parte de empresa, porque es un sistema social también, pero O bueno, a lo religioso, sí, claro. educativo, a muchas cosas. Sin embargo, está acotado y está claro. Sí. A lo no laboral. No laboral, no religioso, social en el sentido de el encuentro con el otro en cuestiones de calle, cuestiones cívicas, cuestiones de relacionarnos. De acuerdo. Ciudadanía, ok. De ciudadanía, exactamente. Y la idea es, hacemos girar la ruleta, nos da un tema y empezamos a comentar. Como el tema es amplio, yo pensaría o los invitaría a reflexionar en la aportación que vamos a hacer cada uno para no divagar en los temas. Empezamos hablando de una cosa y nos lleva la rama y la rama y llegamos a otro punto. No es cierto. Eso Si aquí no pasa, Vero. Eso si no es cierto. alguien detectara que eso sucede, utilicemos los emojis que están y pongamos alguna carita de susto o un signo de interrogación, de tal forma que en la pantalla lo podamos ver y estemos indicándole a la persona, ya te fuiste por otro camino. Algo así. Exactamente. Algo así. Algo Ok. así. Aunque también creo que a veces hay cosas conectadas y enriquecen, ¿no? Y que no necesariamente es como divagar, sino que a veces no necesariamente está mega conectado con el tema, pero que sí enriquece lo que estamos diciendo. Entonces, yo pediría también flexibilidad, porque una cosa es divagar y que nos perdamos y que perdamos el foco, y otra tiene que ver con que a veces se conecta y enriquece, que muchas veces ha pasado aquí en este espacio, que nos enriquecemos mucho con cosas que se dicen y que no necesariamente están mega conectadas, ¿no? Entonces, yo lo que pediría es, sí, no divagar por divagar, porque eso pierde, pensar que si enriquece, pues bienvenido, ¿no? Ok. A lo que ayudaría aquí el emoji sería, nos diría que no estamos viendo la relación con el tema y tenemos que reenfocarlo, ¿no? O decir, aguántame tantito, estoy armando el contexto para aterrizarlo con el tema. Ok. Tenemos hasta las 7. ¿Está bien? Ok. ¿Listos? ¿Todos manejan sus emojis bien? Bien.
Llegó a la mitad. Y la pregunta es, perspectiva generacional de la familia. Que se entiende como Que se entiende como... En Creo la que familia, tú pusiste esa parte, Juan Carlos, y que estaba muy relacionada con algo que también yo dije, que es como esta parte de cómo van funcionando las familias, y cómo esta parte de actualizar muchas veces, las funciones del rol, ¿no? estamos importantísimo hablando de generaciones, Ajá. ¿no? Entonces, podríamos hablar, en la misma familia se convive el abuelo, los... Ah, no, es ¿sí? otra cosa. Sí, porque no me sonaba. Quería nada Es más estar claro. la generación del abuelo, la generación de los papás, la generación de los hijos, de los primos, sobrinos. Son edades distintas, con roles diferentes cada uno. Ok, no la generación. Es otra idea que yo. Sí, no era No, generación de roles, estas generaciones de épocas. De ya. épocas con respecto a los roles, ¿no? Que cada generación tiene una definición del rol A ver, de ser una mujer. pregunta, Ok, Vero. ya. ¿Estás pensando de alguna manera, estás hablando de una familia de 3 generaciones, ¿ok? Entonces, tratando de entenderte, te refieres cómo es la relación de los abuelos con los padres y cómo es qué roles toman cada uno, y luego los nietos con los padres, Ajá, los abuelos. ajá. Ok, O sea, es como los roles de los abuelitos, los roles de los papás, los roles de los hijos, o cómo, porque dice perspectiva, o cómo Ujú. ve cada uno los roles, cómo ven los abuelitos los roles, cómo ven los papás los roles, cómo ven los hijos los roles. O qué significa para un abuelo un rol de mamá o un rol de Ah, papá o eso, un ajá. rol Sí, de esa hijo. era mi pregunta. Ajá. ¿Me ¿Qué dejan significa para rápidamente? el hijo? O sea, el mismo tema, ¿qué significa para el hijo? ¿Qué significa para el Sí, porque abuelo? dice perspectiva. Ajá, Me, ok. me dejan compartir rápidamente un anuncio que creo que nos puede ayudar porque trae hasta la fecha, ¿no? Ok. Rapidísimamente. A ver, si dejas de compartir. No, tú me quitas y entras. Ah, te quito y entro. Eso se me hace ¿Sí? muy feo, pero... ok, me pongo que yes y déjenme ponerles este que se me hace... Si lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí. Ok, fíjense. Estamos hablando de 1947, un anuncio de pantalones y justamente dice, yo no visto los pantalones, pero los compro en Lee, ¿no? Entonces, Ujú. creo que a partir de ahí se puede entender un poco y ya lo voy a quitar, se puede entender un poco generacionalmente de dónde venimos. Las mujeres tienen un rol específico y no es el de llevar los pantalones, lo que equivale a, no es de llevar las riendas de la casa, bueno, de la familia. Sí administran la casa, pero no llevan los pantalones, no son los que toman decisiones en ese sentido. Entonces, a partir de ahí, y digo, la generación 1947 es más o menos pues de la mitad del siglo pasado. Entonces creo que de ahí se puede partir, porque después las cosas empezaron a cambiar probablemente, no necesariamente de ahí, pero sí ya es otro tipo de cultura en que empezamos a no estar de acuerdo con ciertas cosas, ¿no? Las votaciones, por ejemplo, de las mujeres, creo que por esas fechas en México empezó, ¿cuándo empezamos a...? En el 52, En 50, 53, fíjense, con muy Ruiz cerca. Cortines. Ok, entonces ya estamos hablando de los, digamos, el sentir de las mujeres en que no podían hacer las cosas. Pero bueno, quise mostrárselos para a lo mejor empezar con eso. Ok. ¿Cómo lo estás relacionando con esta parte de la brecha generacional en la familia? La educación, en este caso estamos hablando de los abuelos y antes de los abuelos, es lo esperado. La mujer está en la casa,
Las mujeres, niñas, mamá y todos tienen un rol específico en la casa y los hombres tienen otro. La responsabilidad de tomar decisiones es de los hombres y las mujeres es apoyar, ¿no? Metafóricamente la de llevar los pantalones pues es de los hombres. Ok. Y Charlie. es un pasado muy reciente porque Sí. hasta hace muy poco, y bueno, tenemos mucha influencia de la parte española, pero las mujeres no podían tener posesiones si no tenían el permiso del marido, ¿no? O no podían heredar si no tenían el permiso del marido. Entonces, cuando se habla de los abuelos, los papás y los nietos, pues habría que ubicar cuál, ¿no? Porque es nosotros, nuestros abuelos, nosotros como papás y nuestros hijos, porque las generaciones de ahora que son los que tienen nietos, que son Charlie y Alejandro, si ellos son los abuelos, los papás son sus hijos y los hijos de los hijos son sus nietos, ya cambió completamente la perspectiva, completamente. Entonces, es una generación y en una generación sí hay ángulos completamente diferentes de lo que son las funciones en el rol de la esposa, el esposo y las niñas y los niños y etcétera, ¿no? Charlie. Comentario rápido. Yo observo que los roles son dinámicos a través de la historia, a través de las culturas, porque aún ahora no es lo mismo un rol en México de un padre o de una madre, Claro. que en Estados Unidos, en Canadá, que en Brasil, que en Irán, que en la India, que en China. Entonces, es dinámico. No podemos definir como algo estático ni en tiempo ni en lugar. Ajá. Correcto. Sí, esas variables son muy importantes porque es el tiempo y el lugar, ¿no? Yo me estaba refiriendo ahorita al tiempo, pero también el lugar es súper importante. Ok. Alex, ¿algo que comentar sobre esto? Mira, yo a lo mejor estoy siendo más, mucho más específico en algunas cosas. Por ejemplo, yo como abuelo, yo Alejandro tengo una creencia que es que los nietos tengan un buen recuerdo. ¿Ok? La educación, la formación va a estar en su casa. ¿Ok? Pero yo lo que trato con ellos es complementar en algunas cosas la educación y que el trato que yo les dé tiene que ser congruente con lo que ven en su casa. Ellos no pueden venir a dormir aquí y yo los voy a contradecir o cuestionar lo que dicen sus papás. O sea, yo tengo que respetar la educación que le están dando. No sé si estoy siendo claro. Okay, ese es un tema muy importante como abuelos. Entonces, repito, son dos ideas. Una, en el trato, ser muy congruente con la educación, el formato, las formas que tiene en su casa. Y segundo, que tengan que compartir experiencias con ellos que les generen un recuerdo. Fíjense, déjenme hacer una acotación aquí, porque el tema principal son los roles. Y en este sentido, ahorita estamos hablando de otros factores que intervienen en la familia en nuestras épocas a la hora de movernos con de determinado rol. Ale, comentas ahorita lo que para ti es ser un abuelo. Pero cuando tú eras niño, ¿qué implicaba ser un abuelo para tu abuelo? Yo no tuve abuelos. Pero de todos modos tienes una idea de lo que implicaba un abuelo. Mira, déjame explicarte, nada más para ser específico. De los 4 abuelos, 2 se murieron antes.
otra, y de los que sí vivían, uno vivía en Mérida y la otra yo era el nieto número 25. Entonces, para efectos prácticos, yo no tuve abuelos y no tenía yo una expectativa de eso. Ay, ojalá mi abuelo me haga para nada. O sea, Tienes ahorita parámetros de comparación y puedes saber que un abuelo de entonces a un abuelo de ahora pudieran manejarse muy diferentes si se compararan igual. Esa es una perspectiva generacional. Yo, abuelo del 2022, a un abuelo del 1970, por decir algo, o de otra. La forma de ser abuelo se respetaba mucho una autoridad. Y muchas veces los mismos abuelos interferían en la educación de los hijos y los padres tenían que aceptar lo que los abuelos decían porque era la autoridad. Va en este sentido. Ahorita los abuelos respetan mucho la autoridad de los hijos y se adaptan más hacia los hijos, pero no a la inversa como se manejaba anteriormente. Eso es lo que yo he visto y he observado. ¿Les parece bien que pasemos a la siguiente? Para irnos aterrizando y acotando mucho hacia lo que es en la familia y cómo nos vamos manejando. A ver, entonces un poco como aterrizando porque la conclusión de esto es que sí hay diferencia de los abuelos, como decía, no es lo mismo yo como nieta con mis papás y mis abuelos hacia arriba, yo como mamá con mis papás de abuelos de mis hijos, y yo no estoy viviendo esta parte de abuelos, aunque ya me tocaría, pero es en esta edad de los que son abuelos, es los que son abuelos con sus hijos y sus nietos. Y entonces las cosas han cambiado a tal nivel que antes la figura del abuelo era una figura de autoridad y ahora es más como de compañero, de cuate, de... ¿no? Sí, ¿Sí? depende, sí, pero en general creo que el respeto ha ido cambiando. El rol de la persona ya no es tanto por la experiencia, sino por la funcionalidad, ¿no? Así lo veo, digo, siendo totalmente drásticos. Si el abuelo está en condiciones, a lo mejor le puedo hacer más caso que si veo que ya no está en condiciones, lo siento mucho, ¿no? Incluso, esto es desde el abuelo, pero lo podríamos ver desde el nieto. O sea, ¿cómo se comportaba un nieto hace 50 años y cómo se comporta un nieto ahorita? ¿Qué contestaciones se le permitían y qué contestaciones se le permiten ahora o se dan ahora? Que también tiene que ver con cada familia, ¿no? Sí, Porque cosas que se podían tomar como falta de respeto antes, pues ahora no son tomadas como falta de respeto, ¿no? Digo, yo no tengo nietos, pero tengo sobrina nieta muy cercana, tengo muchos sobrinos nietos, pero tengo una muy cercana, y sí veo que su nivel de confianza de preguntarme cosas, o cuando, por ejemplo, empezó a menstruar, porque empezó a menstruar muy chiquita, me dijo, te tengo que contar algo, ¿no? Yo no sé si yo hubiera contado a mi abuelita. Y no es eso, no es falta de respeto, también hay cosas como de confianza o de forma de relación completamente diferentes a antes, ¿no? Uh-huh. Y es una No brecha solo es en cuanto al generacional. respeto, sino en cuanto a la confianza, también cambiaron las formas de comunicarse, ¿no? Sí, sí. Ok. Voy a pasar a la siguiente. Llévate las galletas, esas de tubito que están en un bote. Llévatelo para tus hijos. Y hay una regla que es flexible. Si te sirve, pues quédate con ella. Impacto del rol en la etiqueta social. Impacto del rol en la etiqueta social. O sea, cómo nos comportamos, cómo nos movemos y el rol. A mí no me queda claro.
cómo lo van entendiendo cada uno. A ver, déjame compartir a ver si es esto aquí rápidamente algo que bueno, no venía preparado, pero a ver si funciona. Ahí va. No es para que lean todo el texto, ¿eh? Pero, por ejemplo, encontré esto acerca de un estudio del, bueno, tengo la liga por si la quieren. Nada más lo negrito. La sociedad sigue asociando roles a niños y niñas, ¿no? Sigue, y es reciente. Hay conductas que no son válidas si eres niña, y a cada género se le presupone un determinado comportamiento. La sociedad espera una forma de ser, una apariencia, una vestimenta definida según el género. Y bueno, el deporte, inclusive como ejemplo, pues yo no veo que la comercialización de grandes eventos deportivos tenga que ver con mujeres, más bien son hombres. NFL, béisbol, box, lo que me digas, ¿no? Realmente, entonces, ¿va por ahí? Va por ahí. Ok. Tienes el mute, Charlie. Su carito. Es cara de dónde está el dismute. Ok. No te oyes, Charlie. Estás con mute, Charlie. El micrófono está apagado. Ok, a ver, entonces, el impacto. En lo que Charlie desconecta y ve esto del micrófono. También aquí yo creo que ha habido como un cambio, sobre todo en las últimas décadas, en donde las niñas, las mujeres, hemos ido como abarcando. Falta mucho y como dice Juan Carlos, en el deporte, por ejemplo, yo lo vivo, mi sobrina juega fútbol americano y algo que pelean es que pues no hay el mismo interés ni nivel de los hombres y de las mujeres, ¿no? Uh-huh. Aunque se ha avanzado y se permite, estaba pensando en esta parte del maratón cuando una mujer, por ahí hay un video que pasaron mucho de una mujer que la sacan y no le permiten porque pues es mujer, ¿no? En eso pues hemos avanzado, sin embargo, creo que todavía hay como mucho terreno que recorrer, ¿no? En ese sentido, sí ha habido una apertura, pero todavía no estamos ni a la mitad del camino, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Charle, ahora sí, porque no se te oía nada. Pero ya me escuchan. Perfecto. Sí. Fuerte y claro. Ok. Bueno, yo considero que, bueno, sigo pensando que depende de dónde estés ubicado, son las cosas. Este tipo de relación y este tipo de limitaciones o condicionamientos dentro de lo que son los roles, depende. O sea, no es lo mismo gente que vive en Nuevo León que gente que vive en Chiapas. Estoy hablando de la actualidad. Ya no nos vayamos tan atrás, ¿no? Tiene mucho que ver con la cuestión cultural. ¿Qué tanto la cultura ha permitido que se cambien o se modifiquen los roles? Si decimos que son dinámicos, los roles seguirán cambiando dependiendo en dónde estés. Hay una... O sea, por ejemplo, en Estados Unidos el básquetbol femenil está muy bien visto y se paga por verlo. El fútbol soccer, ahora hay mucha gente que dice que se divierte más viendo el fútbol soccer de mujeres que el fútbol soccer de hombres. Las mujeres no se tiran al piso y no hacen rollo y juegan muy verticalmente. Entonces, lo hacen muy bien. Dentro de natación, clavados, gimnasia olímpica, etcétera, pues las mujeres llevan ahí la delantera en muchas cosas. Tanto escuchaba que decía Rocío que faltan muchísimo, pero falta muchísimo ¿para qué? ¿Y quién lo quiere hacer? Charlie, ¿Quién lo tiene? Si la pregunta es, perdón, si la pregunta es directa,
Yo creo que va en la línea de lo que decía Juan Carlos, en donde sí hay todavía roles asignados, en donde hay este famoso techo de cristal, en donde todavía las mujeres no ocupan los mismos puestos que los hombres, que así se le llama techo de cristal porque pues es No se aparentemente ve, invisible, pero es una realidad, ¿no? Tenemos claro. muchas empresas en donde pues las oportunidades no se dan igual todavía, entonces sí se ha avanzado, pero yo creo que todavía, ahora, ¿quién lo va a hacer? Pues yo creo que lo hemos ido haciendo muchas poco a poco, ¿no? Claro. Fíjate, ahorita lo que comentaba Charlie tiene que ver con al lugar al que fueres, hacer lo que vieres, ¿no? Sí. Sí. Alex. Mira, yo creo que sí hay roles muy marcados. Por ejemplo, y eso aplica a todos los que estamos aquí. En un momento hay una reunión y entonces los hombres nos preocupamos más de las bebidas y las mujeres más de los alimentos. Por ejemplo, en una reunión la mujer dice, bueno, hay que llevar algo, entonces la mujer piensa, vamos a llevar algo de alimento, puede ser un postre, puede ser una botana, lo que sea, y el hombre dice, bueno, llevo una botella, ¿ok? Sí. Al momento de estar de la reunión, también hay un comportamiento social en que la mujer se acomide más a la parte del servicio, ¿sí? Sí, sí. De ayudar a servir o de ayudar a recoger los platos, etc. Y incluso un poco más también por el lado de la mujer en la limpieza, o sea, recoger los platos sucios y que si se van a lavar y quién los va a lavar. Ese tipo de cosas, yo creo que actualmente así es. Tiene razón Charlie, tiene razón todos los que han hablado de las diferencias culturales. Totalmente cierto. Para efectos de esta reunión, mi propuesta es, ¿por qué no lo vemos aquí y ahora? Para no dispersarnos como es en otros lugares, sino de alguna manera cómo es que lo estamos viviendo. Muy bien, Alex, sí. Tomada la propuesta para ir acotando el tema. Mi amor. Yo tengo un comentario acerca de lo que dice Alex, y es pregunta, me gustaría que fuera así directa. ¿Ese acomedimiento no tiene que ver con un entrenamiento que nos dieron por ser hombre-mujer? O sea, no sale de, sino es la costumbre porque las mujeres hacen esto y los hombres hacen esto otro. Claro. Ok. Yo creo que es aquí en México, porque déjenme decirles que, por ejemplo, en Monterrey, cuando te invitan a una carne asada, quien hace la carne asada es el señor de la casa o el hombre, y las mujeres se dedican más a estar cotorreando. Si han Cuando estado... es carne asada, porque también aquí cuando es carne asada, por ejemplo, en casa de mi hijo Ale, pues el que hace la carne asada es él, ¿no? Porque es carne asada. Sí. Pero si fuera otra comida, quién sabe, ahí en mismo Monterrey, ¿no? Ahora, Y una cosa que yo creo que está ligado ahí es al manejo del asador. Exacto. ¿Quién calienta el carbón? ¿Quién lo prepara? Etcétera. ¿Quién Creo compra yo, la carne? ¿Quién la lleva? no hay muchas carnes asadas en el norte. Una pregunta rápida. ¿Cuántos taqueras conocen y cuántos hombres que echan quesadillas conocen? ¿Por qué? Las mujeres son las de las quesadillas y, en Ajá. general, y los hombres son los taqueros del Sí. trompo del pastor y todo el rollo. Sí, la pregunta es ¿por qué, no? O sea, no hay ninguna habilidad que tengan fuerza para los tacos y sutileza para las quesadillas, ¿o cómo? Yo creo que sí hay razones lógicas que han fundamentado esto, ¿no? Yo creo que sí lo hay. Y se está abriendo la posibilidad actualmente a que cualquiera pueda hacer una cosa u otra, o sea, hombres o mujeres hacen una actividad. Pero yo creo que de inicio sí había un principio. Hay muchas cocineras, ¿no? Sí, a lo Hay mejor muchas... cargar el trompo, pero no lo cargan, ¿no? Van echando.
Van No, poniendo uno por una. o sea, no sabría decir cuál es la razón. Eso sí, Pero no. fíjate, ¿cuántos Pero pilotos sí debe haberla, ¿eh? aviador hay Ajá. y cuántos pilotos aviadores? Y esto también me acuerdo que una vez me tocó una piloto y sentí raro y hasta dije, ay, estaremos en buenas manos. O sea, se supone que soy liberal, abierta, ¿no? Pero Ajá. cuando la oí a ella y pensé en el avión, no lo va cargando, pero pues, dije, tendrá las habilidades y eso pues tiene que ver justo con las etiquetas, ¿no? Ujú. Pero fíjate, hasta los nombres ahorita que dijeron, ¿cuántas cocineras hay? ¿Por qué le decimos cocinera y a los hombres chef? No sé, No, hasta no, ese no, punto, ¿no? no. Yo creo que son dos cosas diferentes, ¿no? Entiendo, pero... Volvemos a la cuestión Ajá, cultural. ajá. Hay carrera de chefs Espérate, en donde hay hombres y mujeres, y hay muchas mujeres, y hay cocineros y cocineras, o sea, y Cocineras. depende de, o Ujú. sea, no es que todos quiero los hacer dos hombres sean acotaciones. chefs, no. Perdón, creo que aquí ya vas terminado. Son Sí, dos no, ya. acotaciones. En el hombre es chef y en la mujer es mayora. O sea, tradicionalmente ha sido. Ya se habla de chef mujeres, Ujú. pero La chef, sí. pero la tradición era que se les llamara mayoras. ¿Okay? Esa es una acotación. Y la otra acotación que quiero hacer es la fuerza física, el que está en la tabla picando la carne para hacer los tacos, el que está como, es una actividad, si no requiere más fuerza, sí requiere más resistencia. ¿Ok? Entonces, Sí. creo yo que por eso se van más al lado de que sean labores que hace el hombre. Estar picando, no sé si a ustedes les haya pasado, pues después de X minutos de estar picando, uno se cansa. Y partimos yo estoy haciendo un supuesto que es cuestionable, que el hombre va a tener más resistencia física que la mujer. Puede ser, sí. Ok, Exacto. entonces la función va determinando el rol donde nos vamos moviendo hombres y mujeres, ¿no? Mira, Y a las ver, creencias, porque yo creo que hay una parte de creencias súper importante que Sí. la hemos venido heredando y que todavía no está completamente trabajada. Yo creo que es la influencia que tienen las creencias todavía sigue teniendo un peso muy fuerte. Ok. Sí. Sí, vamos con la siguiente, ¿les parece? Viene. ¿El rol es un estereotipo social? ¿Es pregunta cerrada? ¿Es pregunta para debatir, para comentar? Yo creo que entonces la cambiamos. sí. ¿Crees tú? ¿Cómo crees que se forman los estereotipos sociales? O sea, si es así, yo creo que sí es un estereotipo social, ¿sí? Y que lo Pero, hemos pero heredado. el decir sí o no nos da pie para comentar. Arguméntanos por qué sí, que esa es la Lo que idea. pasa, Vero, es un comentario de que la pregunta es una pregunta cerrada de se contesta sí o no. ¿Ya? Eso es un sarcasmo de la pregunta, vamos a replantearla, de que sea una pregunta abierta. ¿Está bien? La idea de este espacio es comentar. Entonces los escucho. Fíjense, hablando, déjenme regresar a lo de Chef Cocina, y era justamente, y estaba leyendo un artículo que decía justamente eso. Cuando el hombre entró a la cocina, empezó a verse como, y lo dice aquí, es cocinero, pero además se le ve como empresario, estratega, hombre de negocios y visionario, y las mujeres son las de la tradición. Entonces,
Sí hay mujeres chef y hay hombres chef, pero a los hombres normalmente se les relaciona con un estereotipo, ¿no? Cuando se meten a la cocina y son profesionales es que es el chef. Ahora más, ¿no? Antes sí había en cierto tipo de lugar el cocinero, pero el cocinero no era tan común como la cocinera. O sea, ibas a un lugar y era una mujer la que guisaba justamente probablemente por el rol que ya tenía asignado la mujer que va en la cocina. Inclusive ahí tengo otros anuncios más que hablan de el lugar de la mujer es la cocina. Como que, ¿por qué no? Porque era el tradicional. Entonces, básicamente tiene que ver con, creo que sí son estereotipos, son como que lugares asignados porque las mujeres tradicionalmente hacen eso y los hombres, y ahora que todo el mundo puede hacer de todo, como bien lo dicen, pues cada quien decide qué hacer, pero sin embargo sigue habiendo esa parte de es que la mujer debería de estar o es mejor para, ¿no? Que los hombres, porque tiene estas características y el hombre tiene estas otras de la fuerza, la resistencia. Una de las, hablando de resistencia, una de las que tiene, recuerdo el récord de los ultramaratones sobre hombres y mujeres eran una mujer. O sea, una mujer era mucho mejor, como esta niña que corre de los tarahumaras, ¿no? Entonces, resistencia la pueden tener cualquiera, pero típicamente como que sí hay una tendencia a que cierto tipo de roles en las culturas los hagan los hombres y otros las mujeres. Quizá por esa cuestión inicial de los homínidos, de cazadores, recolectores y cuidadores de la descendencia, ¿no? A ver, va Rocío y luego Charlie. Es que creo que es importante hacer una distinción porque estamos hablando de roles y creo que lo que se está diferenciando son las funciones, ¿no? Porque el rol es, pues, el de mamá, el de papá, el de ama de casa, no sé, pero lo que cambia, creo, son las funciones, lo que se permite o lo que no se permite, ¿o no? Pues lo mismo. Pues lo Pero no mismo. es lo mismo, ¿no? Porque el rol es mi rol de mamá y las funciones están definidas por lo que yo creo que una mamá tiene que hacer. Y dentro de ese marco de referencia están mis creencias, la herencia, la sociedad en la que pertenezco, todo esto que hemos venido diciendo. Pero esas son las funciones del rol, no el rol. ¿Y qué busca con hacer esa diferencia? Pues que estamos hablando de estereotipos de roles y creo que lo que son las funciones, lo que desempeña. O hasta Eso no, ok. Es que a mí se me hace que es el título y el contenido, lo que estás diciendo. o El hasta rol qué es el punto. título y la función es el contenido. Sí. Sí. Conjunto de funciones te hacen un rol, ¿no? Probablemente. Sí. A lo mejor Claro, pero lo que cambian son las funciones. Sí, claro, lo que yo decía, ¿no? O sea, en un momento dado, la señora de la que se ocupa de llevar alimentos y los hombres nos ocupamos de llevar chupe, o sea, ¿no? O en la casa, en fin, muchas cosas, tienes toda la razón. Las funciones van implícitas en el rol. Y pudiera ser que de la función brincas al rol y del rol brincas a un estereotipo. Sí, claro. Y de ahí brincas a una etiqueta, ¿no? Se va encasillando. Pero tiene que ver con lo que se vale y lo que no se vale en ese rol determinado. Y aunque esté permitido, no es lo mismo que diga una mujer, oye, vamos a chelear a sus amigas, a que un hombre lo diga. Para el hombre está bien visto y la mujer, ¿cómo que se van a chelear, no? O sea, es totalmente válido, totalmente debería ser permitido, pero no es lo común y lo bien visto. O sea, todavía. Bueno, en nuestra época, la mía, les digo, nuestra época de las personas de mi edad. Sigue siendo esta, Alex, sigue siendo esta tu época. Que a los bares y a las cantinas las mujeres no entraban. Sí. Entonces ya entran y resulta que hay mujeres jugando dominó en la cantina y son mejores que los hombres.
Entonces, eso ya es ya no está bueno, en el papel de mujer o de hombre, sino eso ya se hizo genérico. Sí, claro. Digamos, el estereotipo de quién va a una cantina ya se rompió. Sí, ya no está mal visto. Charlie tenía la mano levantada. Perdón. Sí, pero ya se me olvidó qué les iba a decir. Perdón. Bueno, Sigan. la siguiente pregunta va a dar pie. A ver. Arrancas tú, Charlie. ¿Te guste o no te guste, Charlie? ¿Ese ya? Ah, esta ya. Qué Se bonito. repita. Está cargada la ruleta. Roles que prevalecen. Bueno, a ver, dentro de los roles, como decía Rocío, está el del padre, el de la madre, el de los hijos. Sí. Y creo que ahí la madre será siempre una madre porque es la que da luz, bueno, es la que lleva el embarazo y da a luz. Y hay en cada una de las mujeres un instinto, que es el instinto maternal, que pues se deriva de conservación, cuida a su producto, ¿verdad? Y eso es muy difícil que pueda cambiar como tal, ¿no? Y es necesario y pues así estamos constituidos. Y el hombre, bueno, pues tiene otro tipo de funciones como la protección, podríamos ponerlo, ¿no? Yo creo que sí hay roles que prevalecen. Las funciones son las que en un momento dado cambian. Me recuerdo mucho que cuando hicimos un ejercicio precisamente de roles y funciones en coaching sistémico, el que nos costó mucho trabajo, te acordarás, Juan, fue el definir cuáles las funciones, el rol, o sea, que tiene que hacer un hijo. Ajá. Y Ajá. ahí nos atoramos y dijimos, Sí. ¿cuál es su función? ¿Dónde viene el manual de ser hijo, no? ¿A qué te Sí. corresponde? O sea, Sí. sí, totalmente de acuerdo. Pero fíjate, perdón, Charlie, sí, Ya termina. no, sí, adelante. Ahora, creo que es más fácil que una mujer tome las funciones del hombre o del papá que el papá de la mujer. Tú dices protección, las mujeres protegen. Los hombres no Sí. pueden ser mamás, por más que No. quieran. O sea, pueden ser el padre protector que asume funciones de la mamá, pero no puede ser mamá. Y la mujer puede ser papá, o sea, en el sentido de los hijos. No procrear como si fuera el hombre, pero creo que el que no podría tomar es el de mamá, el hombre, y la mujer sí, el de papá. Bueno, eso es lo que pienso. Igual y cambio. No, se da, por ejemplo, la adopción en parejas de hombres. Ajá. Entonces, alguien tiene que fungir como la madre protectora también, el padre proveedor también. Es una mezcla. Lo que pasa es que estamos en una época de Voy a una hacer un serie paréntesis relacionado con esto que dice Charlie Ajá. y es como propuesta. Está una película en Netflix que se llama El hilo invisible El hilo y invisible. es justo una pareja de homosexuales que Ajá. tienen un hijo y, ¿Hombres o y mujeres? la película empieza con un video que está haciendo el adolescente hijo de estos homosexuales diciendo cómo hay diferentes tipos de familias. Entonces creo que está relacionada con esto y que valdría la pena, pues, si estamos trabajando este tema, pues fortalecerlo con esta peli que El hilo propongo que invisible. veamos. Ok. El hilo invisible. Sí, sí. Y volvemos a caer en que todo lo que es roles y lo que podrían ser las funciones, perdón, las funciones son dinámicas a lo largo de la historia del hombre en diferentes países influenciados por sus culturas, por sus religiones. No hay nada que podamos decir es que así tiene que ser, ¿no? Y además es chistoso, ¿no? Porque es el rol de la mamá o la función de la mamá, ¿no? Y hablando de funciones, pues sí están, esta es la sociedad de convivencia, ¿no? En cuestión de matrimonio. Sí. Pero ¿cuál es el rol de la mujer
en esa relación. Tenemos un perro cantante. Sí, es lo que me doy cuenta. Pero fíjense, hasta lo que nos cuesta trabajo por educación quizá es ahora, el hombre y la mujer en la casa tienen, digamos, las funciones equivalentes, ¿no? Pero si le preguntas a una mujer es, ¿tu marido te ayuda? No le dices, exacto. sí, o sea, ¿por qué? ¿No es al revés? ¿Qué no tiene funciones? Bueno, pues a mí me toca lavar los trastes, pero no es que te ayude, es que es parte de de un acuerdo de división de tareas, porque en la casa generalmente ahora hay muchas mujeres y hombres que trabajan, igual salen, etcétera, ¿no? Son proveedoras, etcétera. Entonces, ¿por qué el hombre ayuda y la mujer es su responsabilidad, ¿no? A partir de ahí creo que todavía tenemos esa tendencia cultural todavía de generaciones anteriores y creo que van a Sí, prevalecer un rato. de acuerdo. Tienes razón, coincido contigo. Y yo pondría esto cada vez ha sido más, está evolucionando más cuando las mujeres empezaron a tener estudios universitarios y empezaron a tener trabajos de tiempo completo. Entonces, en ese momento los roles se cambiaron. Entonces, el rol de, las funciones me acuerdo de un matrimonio X que la mamá tenía cambios de turno. Y entonces el papá hacía o sea, se encargaba de la comida y la cena, Uh-huh. dependiendo, ¿no? O sea, la mamá tenía el rol de la mañana, entonces se repartían las funciones o sea, que muchas cosas se van adaptando y eso ha sido ya muy característico. Por ejemplo, otro matrimonio, los dos trabajaban tiempo completo y el acuerdo una semana uno preparaba la cena y la semana siguiente el otro. Y preparar la cena es que haya alimentos, que haya prepararlo y lavar y levantar la cocina. ¿Mm? Oigan, voy a dejar de compartir porque nos quedan 10 minutos de sesión. Entonces, para ir cerrando comentarios, creo que el tema dio para hablar varias cosas. Sí, todavía. Y dar un poquito de tiempo para hacer comentarios libres, los puntos que hemos tocado y de lo que no se tocó. Ok. A ver. Charlie. Yo pienso que los roles y funciones de una pareja, ya sea en matrimonio, en amaciato, como se quiera llamar, que ahora ya hay muchas variantes, tienen que ser pactadas. Ya no hay un estándar que diga, a ti te toca esto y a ti te toca esto. Y para que funcione esa relación, tiene que haber acuerdos, tiene que haber una muy buena comunicación, el compromiso para el cumplimiento de esto. Y puede ser de la manera que mejor les plazca a cada pareja. Como les funcione, pues. Uh-huh, uh-huh. Fíjate, ayudaría mucho en una plática, digamos, pues social a lo mejor, ¿no? Si no dijeras si es hombre o mujer y platicas de las funciones, como que no habría esa tendencia a decir, no, es que esto es lo que le corresponde a tal y a tal, ¿no? Si hablas de alguna función y no le pones género, funcionaría igual si no fuera mujer u hombre. Entonces, el hecho de hacerlo neutral, que cada vez probablemente vamos para allá, ¿no? Como hay hombres, digo, hay parejas homosexuales, ya sea de mujer, mujer, hombre, hombre. Entonces, pues da lo mismo. La única función, sigo pensando que la de ser mamá, esa, pues sí, o sea, la que tienen los hijos es la mujer. Es más, dicen que evolutivamente el hombre, o la raza humana, ya no el hombre, la raza humana va a acabar siendo mujeres, digamos, no van a hacer falta los hombres porque la mujer tiene todo lo necesario para procrear sin el hombre.
O sea, el último salto evolutivo es que genere también la parte que aportamos los hombres. Pero Pero ese es otro tema. no, a lo que me No, refiero es, nos vamos a desviar. bueno, ya, a lo que me refiero es, no importa si es hombre o mujer en cuestión de funciones, debería ser totalmente parejo. Fíjate, Si así lo lo que yo acuerdan. he sabido es que en las parejas de homosexuales, si son, para manera de ejemplo, son dos hombres, uno va a ser una mujer en cuerpo de hombre y va a tomar roles o funciones tradicionalmente más femeninas. Y lo mismo, si son dos hombres, dentro de los hombres va a haber uno de ellos que va a tomar femenina, son dos mujeres, una toma un papel más masculino que la otra. Eso está leído y comprobado. Rocío, vas. Sí, hay una área de esta parte de los roles y las funciones que a mí en particular me interesa mucho y porque siempre se habla mucho hacia la sociedad y el avance de la sociedad y cómo se ha avanzado o no se ha avanzado, pero hay una parte de trabajo personal que es muy útil revisar porque es desde dónde estoy funcionando como estoy funcionando. Claro. Y creo que cuando yo reviso eso y veo que hay cosas que repito a lo mejor de mi mamá, pero que no están actualizadas, o cuando las actualizo y cuando checo mis creencias, entonces creo que voy como creciendo y desarrollándome más, independientemente de que sea dinámico, porque las funciones de mamá cuando son los hijos chiquitos son completamente diferentes a cuando son adolescentes y cuando son adultos. Ahí son las funciones, la mamá sigue siendo la misma, pero las funciones van cambiando. Pero hay otra parte que es la carga de familia y de creencias que se trae en lo que se vale y no se vale, pero ya es de manera personal, y creo que es muy útil revisarse también por qué estamos funcionando de la manera que estamos funcionando, por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que nos motiva a funcionar de esa manera. Y ¿me sirve o no me sirve para seguir evolucionando como ser humano? Porque a veces ya no me está sirviendo, pero pues la tendencia o la rutina o la carga emocional es tan fuerte que me cuesta mucho trabajo romper con eso. Y no sé si me expliqué, pero para mí esa parte también se me hace muy valiosa. Y es que las lealtades familiares son muy fuertes, ¿no? Y tienen un peso importante. Claro. Y hay ciertas edades que en forma natural pasamos por crisis, ¿no? Dejas de ser niño para ser adolescente y estás en crisis. Dejas de ser un adolescente para ser un adulto y entras en crisis, ¿no? Porque ya no sabes cómo te tienes que comportar, cómo te tienes que vestir, cómo tienes que dirigirte en algún lugar. La famosa crisis de los 40, o cuando se brinca de la vida adulta al adulto mayor, se entran en crisis. Porque, ¿cuál es tu rol ahora? ¿Qué es lo que estás aportando? ¿Cómo te estás desempeñando? Mi amor. Aquí me acordé de una caricatura de Kino, en donde está Mafalda viendo a un adolescente semiadulto que va fumando y va con su paleta, ¿no? Y voltea y ve y dice, la vida debería de conseguirle un puesto bien fijo para ser adulto antes de quitar del de niño, ¿no? Y sí, yo creo que, como dicen, como para cerrar, es que te funciona en donde vives, en la época en la que estás, porque a veces Claro. el estar yendo en contra de todos no es funcional, es desgastante y a lo mejor no logras lo que podrías fingiendo si quieres o yéndote con las tradiciones familiares, etcétera. Porque si no te tendrías que ir a un lugar donde lo que te guste y quieras y puedas hacer funcione.
Estamos a 2 minutos. ¿Alguien quiere dar una conclusión adicional? Alex. No, creo que el comentario, bueno, todos han dicho cosas muy valiosas. A manera de síntesis es, yo agrego que uno tiene que ser muy consciente del rol que está jugando, parte de lo que ya dijo Rocío, y lo que dijo Charlie. También eso tiene que ser consensuado, tiene que ser un acuerdo de pareja. Claro, y si estamos hablando de relación de pareja, pero estamos hablando de una relación padres y hijos también. Me acuerdo una vez que mi hijo me dijo, oye papá, ¿cuándo vas a dar permiso de que pueda yo llevarme el coche al antro? Y dije, el problema no está en ti, el problema está en mí. Te voy a dejar que que te lleves el coche al antro cuando yo esté tranquilo de que no vas a tener un accidente, de que no vas a hacer una cosa imprudente. Sí. O sea, ese es un acuerdo. Yo rol autoridad, en mi rol de papá, autoridad, pues voy a dar o no el coche, pero ya hay un acuerdo. Y entonces a él le cayó el 20 que tenía que demostrarme que era responsable en el manejo del coche. Claro. Pero es un ejemplo muy, muy burdo de lo que quiero decir, ¿no? Que reforzando lo que dijo Charlie. Ok. Bueno, pues estamos a 1 minuto de terminar y la idea de estos temas y de estas pláticas pues es exponer distintas perspectivas, ¿no? Y distintos puntos de vista sobre el tema e incluso experiencias. Y creo que esa parte la logramos hacer.